Bien, iniciamos el trabajo de hoy. Le damos continuidad a lo que venimos desarrollando. Continúan problemas referidos a transmisión de movimiento. Movimiento circular uniforme. Es lo que veníamos desarrollando. Nos toca, ya hicimos un problema, ¿no? Vamos al número 2. Este problema 2 dice, una rueda dentada de 10 centímetros de diámetro se acopla a otra rueda dentada de 8 centímetros de diámetro. De tal forma que al mover una en un sentido, la otra gira en sentido contrario. Si la primera entra en movimiento uniforme a razón de 20 radianes por segundo, literal A, ¿cuál es la velocidad angular de la segunda? Alejandro López Cifuente está interrumpiendo. Ya, pero se le ha ido el internet, parece. Ya estaba dentro. ¿Cuál es la velocidad angular de la segunda? Literal B. ¿Cuál es la velocidad lineal que se transmite? Bueno, hasta ahí el problema. En este caso, hay dos ruedas dentadas, ¿no? Entonces vamos a suponer que una rueda es esta y hay otra rueda un poco más pequeña que está pegada prácticamente, ¿no? Pero esta rueda tiene dientes, o sea, no es lisa en la superficie que hace contacto, es dentada, ¿no? Más o menos como los llamados engranajes. Si ustedes han visto, son curiosos, por ejemplo, al destapar una máquina de reloj, entonces va a ver que esto tiene unos dientes, ¿no? Más o menos como lo que estoy tratando de ilustrar en la gráfica. Entonces tienen dientes estas ruedas y por lo tanto
se forma un engranaje, ¿verdad? Entonces tendríamos las dos ruedas dentadas. Son como unos engranajes. Generalmente en las máquinas de reloj, usted observa eso. Pero también hay en muchas plantas industriales, máquinas, motores, tantos dispositivos que utilizan ruedas. En el mismo motor de vehículo usted encuentra piñones, etcétera, que transmiten el movimiento de una rueda a otra. Entonces esta es la rueda 1 y esta es la rueda 2. Dos ruedas. Muy bien. Vamos a escribir los datos. Veamos qué datos tengo ahora, ¿no? En este segundo problema de esta temática. A ver, dice una rueda dentada de 10 centímetros de diámetro. Esta es la primera rueda, entonces le ponemos diámetro, la letra D, 1. D1, esto es 10 centímetros. La otra rueda sería diámetro 2, D2, que es más pequeña, 8 centímetros. ¿Qué más dice? La primera tiene una velocidad angular, entonces velocidad angular 1, 20 radianes por segundo. 20 radianes sobre segundo. Y nos hacen dos preguntas. Velocidad angular de la segunda. Esto es lo que vamos a buscar. Y también la velocidad lineal que se transmite, que es la letra V, ¿no? Dos preguntas. Muy bien, vamos a hacer los cálculos. No te estorban. Ok. Ah. Cálculos. Entonces vamos con literal A. Para hallar esa velocidad angular, partimos del criterio que ambas ruedas tienen la misma velocidad lineal. O sea, es la que transmiten de una rueda a otra. Pero la velocidad lineal 1 puede ser calculada multiplicando la velocidad angular 1 por el radio 1. Y la otra es velocidad angular 2 por el radio 2. Si usted aquí despeja velocidad angular 2, al despejar va a obtener lo siguiente. Velocidad angular 1 por radio 1 dividido para el radio 2. Pero el radio no lo tenemos, sino el diámetro. Entonces yo puedo decir velocidad angular 1 por el radio 1, que sería el diámetro 1, sobre 2, sobre el radio 2, que sería el diámetro 2, sobre 2. Pero aquí puedo simplificar el 2 y me queda que la fórmula es velocidad angular 2 igual
la velocidad angular 1 por el diámetro 1 sobre el diámetro 2. Recuerde que el diámetro equivale al radio sobre, a ver, el radio equivale al diámetro sobre 2, que es lo que hemos hecho. Utilizamos entonces velocidad angular 1 por diámetro 1 y todo eso dividido para el diámetro 2. Entonces, allí voy a reemplazar en esta última expresión. Entonces, velocidad angular 2 es igual a la velocidad angular 1 que nos dan en los datos 20 radianes sobre segundo por el diámetro 1, 10 centímetros, todo eso dividido para el diámetro 2, 8 centímetros. Se simplifican los centímetros y me queda que velocidad angular 2 es igual a 200 radianes sobre segundo dividido para 8. Y entonces la respuesta ya sale velocidad angular 2, 25 radianes sobre segundo. Bueno, esta es la respuesta en este caso. A ver, este símbolo no salió bien. Lo volvemos a escribir segundo, ¿no? Bien, ahí estamos mejor. Ya esta es la respuesta. Si usted compara la velocidad angular de la primera rueda con la segunda, pues la segunda tiene mayor velocidad debido a que es más pequeña. Las ruedas pequeñas aumentan la velocidad angular. Y el literal B tiene que ver con la velocidad lineal. Y esta puede ser calculada, como es la misma en ambas ruedas, multiplicando la velocidad angular 1 por el radio 1 o puede utilizarse velocidad angular 2 por radio 2. Entonces, si aquí reemplaza, la velocidad angular 1 es 20 radianes por segundo por el radio 1 es el diámetro 1 sobre 2 y el diámetro 1 era 10 centímetros. 10 centímetros dividido para 2. Lo que significa entonces que debo multiplicar 20 radianes por segundo por 10 centímetros para 2 son 5 centímetros, que expresado en metros sería 0,05 metros. Al multiplicar 20 por 0,05 me da 1 metro sobre segundo. Entonces, recuerde que al multiplicar radián por metro, ya el radián desaparece y solo se escribe la unidad metro sobre segundo. Es una velocidad lineal o de avance, ¿no?
de avance lineal. Estamos hablando entonces de que la respuesta en este caso es 1 metro por segundo. Siempre hay que expresar en unidades del sistema internacional. Y la velocidad en el sistema internacional es metros sobre segundo. Bueno, hasta ahí el problema 2. Avanzamos un poquito. Vamos a la siguiente. Escribimos ahora problemas referidos al movimiento circular uniformemente variado, que era el tercer grupo de movimiento circular. Recuerden que hablamos de movimiento circular uniforme, movimiento circular variado y ahora circular uniformemente variado. Vamos a ver cuáles son esos problemas que tienen esta aplicación al tema. Primer problema referido a esta temática. Un disco con aceleración angular constante necesita 2 segundos para girar un ángulo de 14 radianes y alcanzar una velocidad angular de 10 radianes por segundo. Nos piden calcular su aceleración angular y su velocidad angular inicial. Bueno, primer problema referido a esta temática. Vamos a anotar la diferencia y los datos. Entonces tenemos datos. Bien, ¿qué datos tengo yo aquí? Tiempo, 2 segundos. Tiempo, 2 segundos. El ángulo, que siempre se coloca teta, 14 radianes. Ahí está el ángulo, 14 radianes. Hay una velocidad angular final. Velocidad angular final es la W y la F. 10 radianes sobre segundo. 10 radianes sobre segundo. Bien, me piden aceleración angular que le vamos a representar con el símbolo alfa. Eso es aceleración angular. Y también nos piden la velocidad angular inicial, la W y un cerito como subíndice. Ahí se lee velocidad angular inicial. Muy bien.
En este tipo de movimientos, si usted recuerda, aparece un término que se llama aceleración angular y esta es constante. Entonces, es la diferencia en el movimiento circular uniforme, pues que ahí esa aceleración es cero, ¿correcto? En cambio, en esta, la aceleración angular es constante, pero no es cero. Veamos los cálculos. Empezamos con resolver lo que es, podría ser el cálculo de la velocidad angular inicial primero. Bueno, hagámoslo de la siguiente manera. Calculamos la velocidad angular media. Como es un movimiento variado, hablamos de velocidad angular media, que es el ángulo sobre tiempo. En este caso, nos dan el ángulo 14 radianes y el tiempo me dicen que es 2 segundos. Entonces aquí me va a salir una velocidad angular media de 7 radianes sobre segundo. Bien. Ahora, pero me piden la velocidad angular es inicial. Entonces yo debo recordar que la velocidad angular media, también hay otra fórmula, puede ser calculada como un promedio de velocidad angular inicial más la velocidad angular final. O sea, sumo las dos y divido para 2. Entonces yo procedo de esta fórmula a despejar la velocidad angular inicial. Al proceder, tengo 2 velocidad angular media es igual a velocidad angular inicial más velocidad angular final. De aquí despejo velocidad angular inicial y me va a quedar 2 velocidad angular media menos la velocidad angular final. Si yo reemplazo, tendríamos 2 por 14. A ver, 2 por 7, perdón. El valor de la velocidad angular es 7, no 14. Claro, 14 va a dar si multiplico, eso sí. Entonces aquí sería solo 7 radianes sobre segundo menos la velocidad angular final que me dan en los datos es 10 radianes sobre segundo. Pasando a otra pizarra por el espacio, tendríamos entonces que la velocidad angular inicial es 14 radianes sobre segundo menos 10 radianes sobre segundo. Lo que significa que me va a dar esto, ¿cuánto? 4 radianes sobre segundo.
Y ya, esta sería una de las respuestas que me piden. Creo que es el literal B, que le piden la velocidad angular, ¿no? O no estaba por literales, solo nos pedían dos cosas, ¿no? Bien, pero para el cálculo de la aceleración, que habíamos puesto alfa, recordamos la fórmula: velocidad angular final menos velocidad angular inicial sobre el tiempo. Esta es la fórmula de aceleración angular. Entonces reemplazamos velocidad angular final es 10 radianes sobre segundo menos la inicial que calculamos, 4 radianes sobre segundo. Todo eso dividido para el tiempo, que es 2 segundos. Lo que nos da un valor de 10 menos 4, 6 para 2 a 3 radianes sobre segundos cuadrados sería, ¿no? Esta sería la respuesta a la aceleración angular. Ahí están las dos respuestas. Entonces, la aceleración angular, usted ve, se diferencia de la velocidad, es porque está el tiempo al cuadrado, o sea, segundos cuadrados. Radianes sí, radianes sobre segundos cuadrados. Ya eso es aceleración. Si no aparece ese cuadrado, pues entonces queda segundo nada más y eso sería velocidad angular. Ten en cuenta esa observación, ¿no? Bueno, terminamos el primer problema de esta naturaleza. Vamos al segundo. Segundo problema de movimiento circular uniformemente variado. Dice un cuerpo que gira a 200 RPM. Ya vamos a ver qué significa eso. Es frenado con una desaceleración de 2 metros, de 2 radianes, perdón, sobre segundo cuadrado. Pregunta: ¿cuánto tiempo para cuánto tiempo pondrá este cuerpo para pararse y cuántas vueltas habrá dado? Es todo lo que dice el texto del problema 2. Bien, veamos los datos. ¿Qué datos tengo? Tengo 200 RPM, significa revoluciones por minuto. Entonces,
F es 200 RPM. Se puede escribir 200 revoluciones REV, ¿no? Sobre minuto. Se puede escribir también así. Parece que no quedó bien ese minuto ahí. Ponemos bien. Minuto. Ahora sí. Frecuencia. Nos da una aceleración angular, pero dice desaceleración, entonces va un signo menos. 2 radianes sobre segundos cuadrados. Bueno, ¿qué más nos piden? A ver, ¿cuánto tiempo pondrá este cuerpo para pararse y cuántas vueltas habrá dado? Parece que la velocidad angular final, entonces, ¿no? Si se para, la final es 0. Ese sería un dato que no nos expresa ahí, pero al momento que dice que va a pararse, ¿no? Entonces significa que la final vale 0. Y las preguntas, entonces, sería el tiempo y el número de vueltas. ¿Cuántas vueltas? Entonces, el número de vueltas. Esas serían las dos interrogantes. Muy bien, vamos a los cálculos. En los cálculos empezamos primero por una conversión. Una conversión. En este caso de F. De la frecuencia. Entonces sería frecuencia igual a 200 revoluciones sobre minuto, le vamos a llevar a revoluciones por segundo. Por, entonces, un minuto que tiene 60 segundos, ¿no? Bien. Entonces aquí me va a salir que la frecuencia es igual, se elimina minuto, ¿no? 200 dividido para 60 me va a salir 3,3333. O sea, hay un 3 periódico. Lo puedo poner así. Revoluciones por segundos. Bien, esta sería la frecuencia en el sistema internacional. Revoluciones por segundo. Ahora, una vez que tengo así, calculo la velocidad angular. Entonces tendríamos la velocidad angular inicial, que es la que está hablando de que tiene esa frecuencia,
sería 2pi por la frecuencia, lo que significa 2 por 314 radianes por la frecuencia 3,3 periódico revoluciones sobre segundo, ¿no? Entonces la velocidad angular inicial, al hacer esas operaciones, va a salirme 20,93. El 3 sale 333, ¿no? O sea, es periódico. Radianes sobre segundo quedaría la unidad de velocidad angular, recuerden, ¿no? O sea, en ese caso se suprime el término revolución, cuando ya se multiplica por el valor de pi. Tengo la velocidad angular inicial, muy bien. Ahora voy con la fórmula de aceleración angular. Voy a otra pizarra. Entonces recordamos que aceleración angular es igual a velocidad angular final menos velocidad angular inicial sobre tiempo. Bien, pero aquí lo que yo busco es el tiempo. Entonces despejo el tiempo y me va a quedar velocidad angular final menos velocidad angular inicial sobre aceleración angular. Si reemplazamos aquí, velocidad angular final es 0 menos la velocidad angular inicial, 20,93, siendo el 3 periódico, ¿no? Radianes sobre segundo. Dividido para la aceleración, que es negativa, 2 radianes sobre segundos cuadrados. Bueno, allí va a salir negativo arriba en el numerador y negativo abajo, o sea, en el denominador. La respuesta es positiva. Claro, el tiempo nunca puede ser negativo. Elimina radián y un segundo. Me queda segundo. Entonces la respuesta sería de dividir 20,93 dividido para 2, aproximadamente 10,47 segundos. Estos son segundos. Ya esta es una de las respuestas que me están pidiendo. La otra respuesta es el número de vueltas. Pero para el número de vueltas, yo tengo que calcular primero el ángulo. Entonces, el ángulo es igual a velocidad angular inicial por tiempo más un medio de aceleración angular
por el tiempo al cuadrado. Esta es una fórmula que usted la tiene en alguna de las diapositivas que ya las conoce. Si reemplaza, va a tener lo siguiente. La velocidad angular inicial, 20,93 radianes por segundo. Por el tiempo que acabo de encontrar, 10,47 segundos. Y aquí ya puede eliminar el segundo, ¿no? O aquí abajo más un medio de la aceleración, que es menos 2 radianes sobre segundos cuadrados. Y por el tiempo cuadrado, o sea, 10,47 segundos elevado al cuadrado. Entonces va a tener que el ángulo en la primera parte le da 219 radianes. En la segunda parte este 2 se elimina y me queda 10,47 al cuadrado. Va a salir negativo por el menos que hay allí. 109,55 radianes. Bueno, el ángulo entonces va a salir de 219 menos 109. ¿Cuánto da eso? 109,45 tengo yo. 9,45 radianes. Bien, esto es el ángulo, pero no lo que me están pidiendo. Me están pidiendo es el número de vueltas. Entonces, paso a otra pizarra y recuerdo la fórmula de número de vueltas. Es el ángulo dividido para 2pi. Entonces, por eso es que calculamos el ángulo, porque yo necesitaba ese valor. 109,45 radianes dividido para 2pi es 6,28, ¿no? 6,28 radianes. Entonces puedo eliminar radianes y luego hay que introducir la palabra revolución, ¿no? Al dividir eso, me va a salir 17,43
revoluciones. Y entonces allí tengo ahora sí la respuesta al problema. Entonces, como notan ustedes, hay que a veces recordar fórmulas antes de determinar una respuesta. Hay que hacer cálculos previos, hay que hacer conversiones. Todo ese manejo de situaciones son las que necesito que tengan destreza, que vayan despertando a fin de que puedan manejar toda esa forma. Bueno, creo que no avanzamos a hacer otro porque ya el tiempo se nos agotó. Dejamos por ahí para continuar la próxima clase.